Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco mucho a la escuela esta oportunidad para poder hacer esta comunicación. La idea de esta propuesta que hice a la escuela es transmitir, pues nada, una idea del concepto osteopático, una manera de entender este concepto osteopático de una forma lo más holística posible, lo más global posible, de una manera que los principios de diferentes disciplinas tengan su cabida. Y de alguna manera es una propuesta para un lenguaje común dentro de lo que es la diversidad. En la ECO, en nuestra escuela, tenemos diferentes tendencias, diferentes formas de ver la osteopatía. Esto ya me pasó a mí cuando era estudiante, que para mí era un verdadero caos, por mi forma de ser, ¿eh? El hecho de ver diferentes maneras de ver las cosas. Entonces, cuando acabé osteopatía, mi idea fue intentar buscar la manera de qué hay de común en todo aquello que me transmitieron. Y así me he pasado 25 años, intentando buscar esta cuestión común, ¿no? En las clases que doy a la ECO, la primera clase siempre la empiezo con una propuesta del concepto osteopático. Por tanto, lo que vais a ver aquí es una evolución de lo que ha ido pasando durante diferentes años de mi paso por la escuela, desde que empecé hasta este momento. Entonces veréis un poco las diferentes tendencias por las cuales he pasado y veréis un poco también dónde estoy ahora, ¿vale? Dónde estoy ahora, pero me gustaría que fuera desde una visión abierta hacia diferentes tendencias, ¿vale? Porque como os he dicho, mi idea es intentar aquello que nos une, aquello que es común a todos, en lo cual todos nos podemos entender y a partir de aquí, pues cada uno puede encontrar su forma de trabajar, ¿vale? Entonces, desde hace muchos años, la primera clase siempre empezó por esta imagen que veis aquí, ¿no? Esta imagen de un terapeuta poniendo las manos en un paciente, en una persona, de una forma pues parecida a la cual nosotros estamos trabajando en nuestro día a día. Esta imagen, pues bueno, pues hace también unos 20 años que la voy colocando en las diferentes clases que voy dando y la idea que tengo sobre esta imagen también durante estos años también ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Vamos a ver un poco cuál ha sido esta evolución, ¿vale? Bien, me gustaría empezar. A ver qué pasa diapositiva. Ahora. Me gustaría empezar, pues bueno, pues por cómo me encuentro yo después de hablar con Roland, después de hablar con Sofía y comentarles esta idea. Lo que me vino fue el pánico, ¿eh? Esta imagen que veis aquí del miedo de esta película, de revés, decir, bueno, ¿qué he hecho, no? Transmitir una cosa que es una cuestión más práctica, una cuestión que cuando estás en clase, pues da pie a que puedas hacer práctica, a que puedas parar para explicar. Y pensé, bueno, a ver, aquí me deja jugar un poco, ¿no? Digo, bueno, pero es interesante también bien ver cómo va a salir esta comunicación y esta idea de esta forma online, ¿vale? Y me gustaría empezar por una reflexión. Y la reflexión que me gustaría empezar a hacer es, bueno, ¿desde dónde estamos, no? Vamos a definir un concepto osteopático. Este concepto osteopático, pues, bueno, pues sale de algún sitio, sale de alguna situación en la cual nos encontramos actualmente. Para mí esta imagen define muy claramente la situación en la cual nos encontramos hoy en día, como mínimo en Occidente y como mínimo a gran cantidad de la sociedad que está en Occidente, ¿no? Estamos mirando a una pantalla y de ahí es donde sacamos gran cantidad de información. Otra cosa es que esa información se nos convierta en conocimiento. Si queremos hacer una propuesta de concepto osteopático que sea abierta, con la cantidad de información que tenemos hoy en día, esa información a mí muchas veces se convierte en desinformación.
vamos a ver un poco qué proponemos para poder ordenar todas estas informaciones, ¿no? Me gustaría hacer también una reflexión. A veces pienso en Linneo, el señor que hizo la clasificación taxonológica de los seres vivos y nos llamó Homo sapiens, ¿no? Linneo vivió en el siglo XVIII, nos catalogó de Homo sapiens. Si nos viera ahora y nos viera seguramente en Occidente como estamos conectados a una pantalla, pues igual no hubiera dicho Homo sapiens, igual había dicho pues humano digital, ¿no? Por ejemplo. Si mira un poco más en profundidad y viera lo que hay detrás de toda esta parte digital, pues quizá nos hubiera dicho humano económico, ¿vale? Porque la economía al final está rigiendo un poco a toda nuestra base de funcionamiento. La economía al final es aquello que nos mantiene unidos, ¿no? En cierta manera, una de las razones que mantiene la sociedad unida. Si vamos un poco más atrás, ¿sí? Y nos vamos remontando a tiempos más pasados, bueno, Linneo nos dijo, nos catalogó de Homo sapiens a los humanos, pues quiero pensar que es, bueno, pues motivo de la época en la cual ya tenemos un egocentrismo importante, nos colocamos en el centro del universo, ya no es Dios, sino ya es el ser humano, y bueno, y nos catalogó de seres que sabemos, ¿no? Pero si estuviera en la Edad Media, igual había dicho, pues, habría dicho Homo guerrero. Y si vamos más atrás, y vamos al Neolítico, pues igual nos hubiera dicho Homo agricultor. Y si vamos un poco más atrás, ya llegamos al origen del Homo sapiens, llegamos al Paleolítico. Y para mí aquí es un punto muy importante al cual quería llegar con toda esta disertación un poco larga quizá. Y es el hecho de que llega un punto en que este Homo sapiens, que apareció hace unos 300.000 años según nos dicen, hace 70.000 años este Homo sapiens se nos convierte en lo que somos ahora, Homo sapiens sapiens, y se nos convierte en Homo sapiens sapiens por la capacidad de comunicación, por la capacidad de expresar, por todo ese simbolismo que está en nuestra cabeza, esa capacidad de imaginar, tiene una posibilidad de expresión. A partir de aquí aumenta toda nuestra capacidad de comunicación. Y esto es un elemento que es muy importante porque yo pienso que esta capacidad de aumentar nuestra comunicación, lo que quizá nos provocó es un poco salir también de nosotros mismos y empezamos a crear un mundo en el exterior, un poco como estamos haciendo ahora. También las redes sociales han aumentado nuestra capacidad de comunicación. Lo que estamos haciendo ahora es una forma de comunicación más, ¿verdad? Cuando sucedió esto hace 70.000 años, que hubo la posibilidad de poder hablar, este aumento de comunicación empezó a gestar lo que ahora se está gestando de una forma mucho más desarrollada, que es la creación de la realidad. Y esta creación de la realidad muchas veces nos aleja a nosotros mismos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en la propuesta de este concepto osteopático. En no perder esa presencia, ¿sí? Pero tampoco perder el hecho de todo lo que nos envuelve, de esa posibilidad que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Me gustaría poner esta imagen en la cual aparece Aristóteles, ¿de acuerdo? Aristóteles con la mano, si os fijáis, mirando hacia abajo. Esta mano que mira hacia abajo nos indica ya el mundo terrenal, nos indica ya, se le considera el primer científico, ¿vale? Porque empezó a examinar las cosas de una manera en las cuales ya no había esta parte de cuerpo y espíritu que nos comentaba Platón, sino nos hablaba solamente de lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, o eso nos ha llegado, y nos habla de esta admiración, ¿no? Esta admiración seguramente con esta sociedad en la cual estamos viviendo quizás se está perdiendo, porque no tenemos ese momento, esa pausa para poder admirar. Y entonces, si la admiración es el origen del conocimiento, pues es posible que quizá estemos perdiendo un poco un conocimiento que se nos escapa. Y es el conocimiento que viene de estar con nosotros mismos. Quizás el conocimiento que tenía el Homo sapiens primitivo, el cual no se podía comunicar con el habla. Seguramente era un ser mucho más presente que no el Homo sapiens sapiens, que ya empezó a comunicar, que ya empezó a hablar y empezó a crear toda una realidad que es la que nos encontramos ahora.
que en esta era digital, esta realidad está llegando a unos límites bastante importantes de complejidad que al final a veces no nos ayudan en nuestro día a día. Nos facilita la vida, pero muchas veces nos la complica. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de un concepto osteopático, ¿vale? Porque quizá la verdad que nosotros creemos depende desde dónde estamos adquiriendo ese conocimiento, ¿vale? Por tanto, es muy importante desde dónde adquirimos el conocimiento para hacer este concepto osteopático, que como he comentado al principio, me gustaría que fuera integrador, me gustaría que fuera como una base en la cual todos nos podamos entender. Bien. Bueno, aquí esta imagen nos habla de la caverna moderna y esto sale del mito de la caverna de Platón, que todos ya conocéis, ¿vale? En el cual, bueno, nos encontramos con que a veces la realidad que nosotros vemos no se corresponde con lo que realmente existe, sino que es una ilusión. En el mundo platónico, aquí vemos el dedo que mira hacia arriba, la realidad se encuentra arriba, en el mundo de las ideas, ¿vale? Y lo que tenemos abajo son ilusiones. Hemos de ir con cuidado de dónde sacamos la información, ¿vale? Para crear un concepto osteopático que realmente sea lo más cercano posible a toda esta realidad, ¿vale? Bien, las dos imágenes que os he enseñado antes, la de Platón y la de Aristóteles, corresponden a este cuadro, ¿vale? Este cuadro es la Escuela de Atenas, pintado por Rafael en el Renacimiento, que Rafael coloca a Platón y Aristóteles, los coloca en el centro de la escena. Este parte de aquí, en Platón y Aristóteles en el centro de la escena, se considera un debate sobre lo que es verdad. Esto va a ser muy importante para nosotros que podemos hablar de este concepto osteopático, ¿vale? Bien, bueno, veíamos la imagen de que estábamos encadenados a una televisión, encadenados a una pantalla. Os he puesto esta imagen de aquí, del cerebro en una cubeta, en el cual no estamos conectados a una pantalla, pero sí es la imagen de un cerebro que está conectado a unos electrodos en los cuales le está dando toda una serie de informaciones, ¿de acuerdo? Y estos cerebros, bueno, pues se creen que no están dentro de una cubeta, cuando realmente se encuentran dentro de una cubeta, ¿vale? Para ilustrar esto también he puesto esta imagen de esta película, Matrix, que viene a ser un ejemplo de lo que sería esta teoría filosófica del cerebro en una cubeta. Nos podemos encontrar también que todo nuestro entorno, ¿sí?, nos puede dar lugar a una realidad determinada, ¿vale? Eso también es muy importante ir con cuidado con esto, ¿vale? Eso que decíamos, ¿no? Dime lo que se decía antiguamente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿de acuerdo? En función de dónde nos encontramos, tenemos tendencia a ver una realidad determinada, ¿vale? Todo esto, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra capacidad creativa, con nuestra capacidad de imaginación, con nuestra capacidad de crear una realidad. Toda esta capacidad de crear toda esta realidad puede enmascarar la realidad que hay en el fondo. Y esto para nosotros, que estamos hablando de un concepto osteopático, es muy importante. Hemos de llegar al fondo de las cosas para intentar definir un concepto osteopático que sea lo más real posible. El otro día por internet me encontré con un vídeo en el cual se decía a unos alumnos, una profesora les decía a sus alumnos que les hacía un examen y les decía qué veían en esta hoja de papel, ¿vale? Entonces, lo interesante es que los diferentes alumnos escribieron durante 5 minutos. Todos los alumnos lo que escribieron fue características de este punto, pero no dijeron nada del resto de la hoja de papel en blanco. A veces se nos pueden escapar muchas cosas. Se nos pueden escapar muchas cosas si no abrimos ese foco. Es muy importante abrir ese foco, pero claro, con la cantidad de informaciones que tenemos de diferentes tipos, que encontramos en diferentes sitios, es muy difícil poder estar centrado, ¿vale? La clave de todo esto es mantener lo que llamamos la presencia, es mantener un estado presente, un estado en el cual, a partir de estar en contacto con nosotros mismos, podamos atender a diferentes informaciones, ¿vale? Todo esto va a ser muy importante para mí para definir este concepto osteopático. Bien, estamos hablando sobre seres humanos, que somos los que vamos a definir un concepto osteopático, ¿verdad?
Y lo podemos definir de diferentes maneras. Podemos encontrar diferentes publicaciones, diferentes libros, diferentes profesores con visiones distintas de la osteopatía. Si queremos hacer un concepto osteopático en los cuales vamos a las bases de lo que compartimos, hemos de buscar lo que es común a nosotros mismos, es decir, lo que es común a nuestra condición humana. ¿De acuerdo? Estos dos señores tienen cosas en común. ¿Vale? Y tenemos una idea determinada sobre estos dos señores. ¿De acuerdo? ¿Derivados de qué? Derivados también de nuestra condición humana. Y nuestra condición humana nos lleva a ver la realidad de diferentes maneras, ¿vale? Según dónde nos encontremos o cuál sea la parte más importante en nosotros de esa condición humana. Eso hace que delante de esta foto, colocando esta foto aquí ahora mismo, vamos a tener diferentes inputs, vamos a tener diferentes juicios sobre quizá este señor. Y algunos quizá pues no lo van a ver muy alejado de este otro señor. ¿Vale? ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra condición humana, con aquello que es común, pero que a la vez se convierte en nuestra riqueza, que es la diversidad. Vamos a ver cuál es esta parte común, ¿sí? Para que realmente esa diversidad nos pueda enriquecer y permita que nos podamos entender. Muy bien, ¿qué tenemos entonces? Bueno, podemos decir que lo que tenemos en común en nuestra condición humana es una parte de cuerpo, una parte de mente y una parte de espíritu, ¿de acuerdo? Esto, la separación entre una parte corporal, donde podemos colocar también la mente, y esta parte espiritual, ya nos viene desde patrón. Esta dualidad, como os decía antes, Aristóteles no la tenía en cuenta y trataba solamente de lo que es palpable. Platón fue el primero que empezó a hablarnos de esta parte más dual, o empezó, en cierta manera, a poder describir esta parte de cuerpo y esta parte de espíritu. Por tanto, podemos decir que somos, según nos dice Ramón Paniker, un animal racional, es decir, un animal que interpreta la realidad, y somos un animal espiritual, es decir, somos un animal que tiene una vivencia holística de esta realidad. Estos dos conceptos para mí son muy importantes, son esenciales. Una cosa es interpretar la realidad y otra cosa es estar en la realidad. Para el osteópata, que estamos trabajando con nuestras manos, que estamos intentando sentir o percibir, mejor dicho, la situación en la cual se encuentra la persona que tenemos delante, es muy importante esta parte de vivencia holística, ¿de acuerdo? Esta parte del estar. Pero muchas veces esta parte de interpretación de la realidad puede alejarnos de esa parte del estar. Un trabajo mío personal muy importante es, mi tendencia es a estar más aquí, y con los años he ido aprendiendo y he ido descubriendo que debo trabajar mucho esta parte de aquí, esta parte espiritual, esta parte más de estar conmigo mismo, esta parte más de la presencia, el sentirse en contacto con la realidad que nos está rodeando. A partir de ahí es donde yo creo que es más adecuado interpretar toda esa realidad. Evidentemente, si hay una urgencia, por ejemplo, estamos en un piso y hay fuego en ese piso, hay que salir corriendo. Ahí, evidentemente, es muy importante cómo interpretamos la realidad, y la parte espiritual quizá ya la abordaremos luego, ¿de acuerdo? Pero a veces, en muchas de las situaciones que nos encontramos en la vida, nos comportamos como si hubiera una situación de alarma, cuando no la hay. Y perdemos la capacidad de tener esta vivencia holística. Perdemos la capacidad de percibir lo que nos envuelve. Y eso nos lleva a perder contacto con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Por tanto, para mí esa va a ser una cuestión esencial en lo que es la definición del concepto osteopático. Esta parte de presencia, de vivencia holística, y a partir de aquí esa parte de interpretación. No quiere decir que la parte de vivencia holística sea más importante que la parte de interpretación. Lo único que quiere decir es que, en mi caso en particular, durante toda la charla, es muy importante que tengamos en cuenta que es fruto de mis experiencias durante todos estos años. Repito, mi parte particular, la parte de interpretación de la realidad, siempre ha pasado por delante de esta parte de vivencia holística. En los últimos años me he dado cuenta de que había determinadas percepciones que me perdía, y percepciones que lo más importante
es que no es que me las perdiera, es que dan percepciones que me enriquecen todavía más y que enriquecen al paciente, a la persona que nos visita, ¿vale? Por tanto, considero muy importante el trabajo de toda esta vivencia holística. Bien, lo que decíamos, la imaginación de esa realidad, ¿de acuerdo? Ese Homo sapiens, ¿de acuerdo? Con esa capacidad de crear historias y que después es capaz de comunicar esas historias y de crear toda una realidad. Un concepto que para mí es muy importante, una idea que para mí es pero que muy importante y para mí debe ser una situación a tener en cuenta para definir todo este concepto osteopático. Bien, ¿cuál es el motor realmente que nos lleva a la vida? ¿De acuerdo? Al final, hay algo que nos, biológicamente hablando, hay algo que nos lleva a continuar estando en la naturaleza. Y es el hecho de perseverar, ¿vale? Para poder perseverar, para poder continuar estando en la naturaleza, es muy importante la percepción de la incertidumbre, aquello que puede ir en contra de que nosotros podamos continuar viviendo. Por tanto, esa imaginación de esa realidad va a ir muy ligada a el hecho de poder perseverar en relación a la incertidumbre que tenemos en el medio ambiente, ¿de acuerdo? A la incertidumbre que nos rodea. ¿Eso qué va a provocar? Eso va a provocar que anticipemos. Los seres humanos somos grandes anticipadores. Tenemos una gran capacidad de anticipar lo que va a suceder. ¿Y para eso qué hacemos? Para eso creamos unos patrones neuromotrices, ¿sí? Unos patrones que activan todo nuestro organismo, que nos pone preparados para lo que vaya a suceder, en función de cómo hemos imaginado esa realidad, de cómo hemos interpretado esa realidad. ¿Qué peligro tiene este sistema? Pues el peligro que tiene este sistema es que podemos estar hiperactivos. ¿Por qué? Porque podemos estar constantemente interpretando esa realidad y olvidándonos de estar presentes en esa realidad, en tener esa vivencia holística de esa realidad. ¿Vale? Por tanto, para mí es muy importante transmitir a mis pacientes esta idea, ¿vale? Porque muchos de los pacientes que nos llegan a la consulta muchas veces nos llegan con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Nos llevan hiperactivos, ¿de acuerdo? Nos llegan anticipando excesivamente lo que va a suceder. Y eso va a ser que nuestro cuerpo disfuncione y al final puede ser una fuente de patología. Os he puesto aquí esta imagen, esta frase de Platón, ¿vale? Que nos define muy bien el cuerpo como un carruaje. El yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos al final son los caballos. Bueno, esto es una imagen determinada de una realidad determinada, ¿vale? Si continuamos, llegamos a la época romana, ¿de acuerdo? A la época clásica, y ya Juvenal nos decía, mens sana in corpore sano. Ya nos está colocando quizá la mente un poco en una situación privilegiada. Si continuamos, llegamos a Descartes, ¿de acuerdo? Con el pienso, luego existo, ¿vale? Aquí es el principio de esa separación importante para nosotros en nuestra civilización entre lo que es, el cuerpo y lo que es el espíritu. Estamos en la época en la cual empieza todo lo que es la parte de ciencia, ¿vale? La parte de intentar demostrar las cosas de una forma que pueda ser demostrable, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, ha estado muy bien, nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a progresar y de una forma importante. Pero también, en cierta manera, nos ha alejado de nosotros mismos y nos ha quitado eso tan preciado para nosotros como humanos, que es la capacidad de percibir nuestro estado presente, percibir nuestro ser, que para mí, vuelvo a repetir, es una condición muy importante para poder estar con calma, para poder estar con salud, para poder estar con armonía. Porque si no, nuestra parte mental se pone en marcha y nos hacemos esclavos de esta parte mental. Y muchas veces esta parte mental es la que nos hace enfermar, la que nos hace disfuncionar. Es una situación
que forma parte ya de nuestra cultura, forma parte de nuestra sociedad. Educamos mucho en este aspecto mental, en este aspecto de anticipar, en este aspecto de vivir en el futuro, de prever, y no educamos tanto en la parte del cuerpo, en la parte del presente. ¿De acuerdo? Hace unos años, Damasio escribió este libro, El error de Descartes, ¿de acuerdo? Y cambió un poco esta idea de Descartes. En lugar de pienso, luego existo, nos hablaba del existo, luego pienso. Bueno, aquí nos pone la parte corporal como algo muy importante. Damasio nos dice que si no hubiera cuerpo, no habría mente. Realmente, si miramos la naturaleza, miramos la filogenia, miramos los diferentes animales, vemos que hay un paralelismo entre el desarrollo de este cuerpo y el desarrollo de lo que sería el encéfalo, lo que sería el sistema nervioso. Por tanto, el cuerpo interviene de forma muy importante en todo lo que sería el desarrollo de nuestra mente. Por eso hablamos del desarrollo psicomotriz. Por tanto, para el desarrollo de nuestras facultades mentales es muy importante toda la parte del desarrollo de nuestro cuerpo. Por tanto, aquí me gusta más esta parte de Damasio, porque ya está colocando la mente no tanto en una situación privilegiada, en una situación principal, sino que la está colocando al servicio de nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, el problema de la mente es cuando la mente toma las riendas. Los caballos se nos desbocan, como decía Platón, ¿vale? Lo importante es que esta mente esté a nuestro servicio, ¿de acuerdo? El cuerpo nos puede ayudar a que esta mente esté a nuestro servicio, ¿vale? Pero hay algo muy importante que hemos desarrollado los humanos, sobre todo con nuestra capacidad de imaginación, ¿eh? Es la parte, la parte del espíritu. Esta parte espiritual es la parte quizá más importante de todas, podríamos decir. No sé si decir más importante, no sé adecuado decir, pero sí que es importante decir que es una parte que va a ayudar a que todo se ponga en su sitio, ¿vale? Nos va a alinear esta parte espiritual. Y esta parte espiritual vamos a intentar conseguirla o vamos a conseguirla cuando realmente nos ponamos en contacto con lo que nos envuelve. Es decir, lo vamos a conseguir cuando realmente podamos sentir aquella sensación de que quizá formamos parte de esa naturaleza, de que somos una parte de esa naturaleza, de que no somos más importantes que otra cosa, o que formamos parte de algo que es más grande que nosotros. Eso va a hacer que nuestra mente se ponga en un segundo término. Como se dice, también va a hacer que nuestro ego se calme. ¿Eso que va a conseguir también? Nos va a llevar hacia ese momento presente, hacia esa neutralidad. Cosa que es muy importante, porque entonces ya nuestras funciones internas ya no se van a colocar en estado de alerta, ¿vale? Vamos a tener nuestra musculatura que tampoco va a colocarse en, en este estado de alerta, ¿vale? Por tanto, vamos a estar en una situación más de armonía. Por tanto, vamos a perseverar en relación a la percepción de la incertidumbre de una forma más calmada, de una forma más armoniosa. Si dejamos que nuestra mente se nos dispare, ¿sí? La percepción de esa incertidumbre no va a ser armoniosa. Y no hay que decir lo que nos vamos a llegar a imaginar y lo que vamos a llegar a hacer, ¿vale? Vamos a llegar a crear con nuestra gran capacidad creativa, ¿de acuerdo? Vamos a estar colocando en cierta manera el carro por delante de los bueyes. Nos vamos a colocar la zanahoria delante de nuestras narices. Y vamos a correr, 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 a veces sin conseguir llegar a ella. Y eso va a ser una fuente, repito, de disfunción y puede llegar a ser una fuente de patología derivada o correspondiente con esta disfunción. Esta idea para mí es central en lo que es definir un concepto osteopático integrador, un concepto osteopático en el cual todos nos podamos entender, ¿vale? Tiene que ver con nuestra condición humana, con esa condición humana común. Esa condición humana que tenemos todos común, que todos compartimos, ¿sí? Se va a poner en concordancia unos con otros cuando realmente estemos en nuestro espíritu. Eso va a hacer que realmente la capacidad de entendernos sea mucho más importante, porque ya no será una lucha de mentes y de egos, una lucha de cuál es el mejor concepto osteopático, sino una lucha de
¿Dónde está este? ¿Dónde estoy yo? Podemos acogerlo y de ahí todos podemos aprender, evolucionar, sacar cosas y hacer evolucionar nuestra profesión. Por tanto, esta perseverar en relación a la incertidumbre, ¿dónde lo colocamos? Lo colocamos en una encrucijada en el cual tenemos el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿De acuerdo? Repito que hay personas que este perseverar van a utilizar mucho toda esta parte mental. Repito que si hay un fuego cerca de nosotros y vamos a ir corriendo, la parte mental va a ser muy importante. No es momento quizás de ponerse a meditar, de ponerse a contemplar, pero esto quizás si analizamos son las situaciones que se dan menos, ¿vale? Hay situaciones que realmente no requieren de este estado de alarma. Por tanto, vamos a situarnos en nuestro espíritu. Repito, situarnos en nuestro espíritu es percibirnos a nosotros mismos en el ser y en el estar. ¿De acuerdo? Es decir, percibir nuestro cuerpo en el aquí y en la ahora. Y eso va a hacer también que nuestra mente se calme. Por tanto, nos va a llevar a un perseverar en relación a la incertidumbre del medio mucho, mucho más armónica. Esta mente, ¿qué nos vamos a encontrar en ella? Bueno, nos vamos a encontrar una serie de áreas de asociación en nuestra corteza cerebral, que son áreas que durante todo este proceso filogenético se han ido perfeccionando la palabra, han ido evolucionando, ¿de acuerdo? Y nos ha ido dando una mayor capacidad de adaptación, ¿vale? Bien, tenemos una área de la emoción, ¿vale? Que es la área límbica, ¿vale? Esta área se empezó a desarrollar de forma muy importante en los mamíferos, ¿de acuerdo? Y la razón es la que pone freno a esta emoción, ¿vale? Y después tenemos una área parietal posterior, que es la que recibe las informaciones somáticas corporales, ¿de acuerdo? Es decir, nos dice cómo está el cuerpo. Estas tres áreas se encuentran interrelacionadas entre sí. Durante toda nuestra vida, ¿sí? Durante todo nuestro proceso ontogénico, es decir, desde que nacemos, estas tres áreas van creando sinapsis. Evidentemente vamos a encontrarnos con una predominancia, que podemos decir genética, podemos decir que nos viene de una cosa que no es genética, que nos viene de otros puntos, ¿vale? Pero que esas áreas poco a poco van a irse configurando. Y la experiencia va a ser muy importante en la configuración de estas diferentes áreas. Y al final, de alguna manera, van a contribuir a ser como nosotros somos, ¿vale? Bien, entonces, lo más importante es qué hacemos durante este desarrollo psicomotriz. Es decir, cómo gestionamos la incertidumbre. ¿De acuerdo? Es decir, podemos gestionar muchas veces la incertidumbre solamente con una serie de razonamientos sin atender a cómo nos sentimos. ¿Vale? La educación a través de las emociones intenta hacer lo contrario, intenta a través de identificar estas emociones, ¿sí? Dar lugar a patrones en esta área prefrontal que sean mucho más armónicos, es decir, mucho más en relación como somos nosotros. Es muy importante toda esta parte corporal, porque toda esta parte corporal va a influir en estas dos áreas, ¿de acuerdo? Según qué nosotros sintamos, qué sentimientos tengamos, tendremos una manifestación corporal. Y esa manifestación corporal va a volver a subir a esta área límbica y va a informar también a esta área prefrontal. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a encontrarnos con una situación en la cual vamos a ir configurando, ¿sí?, toda nuestra relación con este medio ambiente. Si aquí, todo esto que estamos haciendo aquí, lo hacemos atendiendo de forma predominante a esta área prefrontal, solamente a esta parte de razón, las cosas son de una forma determinada, no tenemos en cuenta cómo nosotros nos estamos sintiendo, ¿de acuerdo? Nos estamos alejando mucho de nuestro espíritu y nos estamos alejando mucho de nuestro cuerpo. Por tanto, vamos a llegar a una situación en la cual vamos a estar en un estado de alarma continuo, como decía antes. Si atendemos más a nuestras emociones,
si atendemos más a nuestro cuerpo, vamos a quizá modular esta área de asociación prefrontal y estaremos mucho más conformes con nuestro espíritu y seguramente estaremos mucho más conformes con nuestro cuerpo. Por tanto, todo esto para mí va a ser muy importante a la hora de definir este concepto osteopático. Por tanto, este concepto osteopático que vamos a definir, ¿de acuerdo? Que tiene en cuenta esta condición humana, que somos un cuerpo, una mente y un espíritu, ¿vale? Va a situarse para mí entre dos grandes puntos, ¿vale? Dos grandes ideas. Es la parte del empirismo y esta evidencia científica y es la parte de lo que somos capaces de percibir, ¿vale? Tanto en nuestro entorno como en nosotros mismos. Y esta parte de evidencia científica. Puede haber personas que utilicen mucho más toda esa parte más racional y se encuentren mucho aquí. Y eso, si nos vamos con cuidado, puede dejarnos de nuestra parte de percepción, ¿de acuerdo? De esta parte más perceptiva, ¿de acuerdo? Y también puede pasar que haya personas que se encuentren mucho en esta parte más perceptiva y los aleje de esta parte mucho más empírica. Yo creo que lo importante es encontrar el equilibrio entre las dos, es decir, trabajarnos para encontrar ese equilibrio entre esa parte más científica, más empírica y esa parte más científica. Todo esto nos puede llevar a definir un concepto osteopático que sea mucho más universal, que pueda ser mucho más integrador, en el cual todos podemos entendernos. Bien, evidentemente, si hay personas que solo quieren quedarse aquí o mayoritariamente aquí y personas que quieren quedarse solamente aquí, pues seguramente costará mucho entendernos. Pero aunque estemos aquí o estemos aquí, si nos abrimos a la otra parte, sí que podemos llegar a este entendimiento y a poder definir un concepto osteopático integrador. Bien. Somos seres comunicativos, ¿verdad? Somos seres que nos expresamos, ¿vale? Es muy importante la manera como nos estamos expresando. Es muy importante que toda esta expresión sea lo más simple posible, pero cada vez sea completa, ¿vale? Cuando estamos hablando de algo complejo como somos nosotros, con una complejidad interna importante como son los diferentes seres vivos y más los mamíferos, ¿de acuerdo? En el cual nos damos cuenta muchas veces que el todo que somos no es simplemente la suma de las partes, hemos de tener una visión global. Si, por ejemplo, queremos tratar a un paciente que tiene una artrosis de rodilla, por ejemplo, bueno, pues igual, según la avanzada que esté esa artrosis, se puede colocar una prótesis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y pueda ser la solución para ese paciente. Desde un punto de vista osteopático, podemos ayudarle a regular su funcionamiento, ¿de acuerdo? Pero con la prótesis de rodillas seguramente podemos regularlo de una forma mucho más óptima, ¿de acuerdo? Pero cuando nos encontramos con un dolor de espalda, por ejemplo, en el cual la radiografía pues, nos dice pocas cosas, la resonancia pues salen situaciones que no están relacionadas con la sintomatología que el paciente describe, ahí desde un punto de vista médico no hay nada. Nosotros desde un punto de vista funcional podemos encontrar muchas cosas. Podemos ir desde cómo está viviendo esa persona, es que tiene una hiperactividad simpática muy importante, por ejemplo, es que no está alimentándose de una manera adecuada y tampoco está asimilando de una forma adecuada nutrientes, es que hay una serie de situaciones en su cuerpo de rigidez que están conllevando que aumente todo el tono muscular y todo eso lleva a un dolor, a una sintomatología que le hace estar mal. Pero si miramos solo la parte empírica, la parte médica, la parte de evidencia científica, aquella persona no tiene nada. A veces nos olvidamos de esa parte global holística, que para nosotros es muy importante. Y tiene que ver con la historia de esa persona, ¿vale? Y tiene que ver con que esa persona se siente quizá delante nuestro, al principio, después en camilla, pero que se siente delante nuestro y que podamos contactar. Ese contacto va a tener que ver mucho con la presencia. Y para mí eso es una cosa fundamental, el desde dónde estamos haciendo las cosas, el intentar hacer las cosas desde esta parte más de presencia, esta parte más espiritual, ¿de acuerdo? Porque a partir de allí
podemos llegar a los diferentes síntomas. Pero si la persona no está en esta situación de presencia o no consigue llegar a algo de presencia, se va a encontrar con que el fisio le dice algo, el osteópata le dice algo, el dietista le dice algo, el acupuntor le dice algo, y no habrá una integración. Para encontrar esa integración, yo pienso que es muy importante empezar por esa parte de dónde me sitúo yo. Y a partir de ahí, ver qué es lo más adecuado para esa persona. Aquí llegamos a ese término que me gusta tanto de la miopatía, que es esa parte unicista. Es decir, ¿qué podemos dar a esa persona que se pueda dirigir al todo? Evidentemente, si esta persona continúa solamente pensando en su síntoma, quiere algo que le quite el síntoma, no quiere en cierta manera hacerse responsable de su síntoma y hacer algo con él, sino alguien que se lo quite, evidentemente esta parte unicista va a ser muy complicada. Esta parte global holística también, ¿de acuerdo? Va a ser muy complicada y va a ser muy complicado verlo de una manera completa, ¿vale? A esta persona. Por tanto, esta parte de presencia, repito, va a ser un elemento muy importante. Bien, eso me lleva, ¿a qué me lleva esto? A cómo defino yo lo que es la osteopatía. Yo la osteopatía la defino como una vivencia armonizadora. Y la defino como una vivencia armonizadora por este motivo que yo estoy contando. Este paciente necesita vivirse. Se está sobreviviendo, pero seguramente no está viviendo. Le hace falta colocarse en esta vivencia. Evidentemente, si el paciente se está desangrando, pues es muy importante que vaya al hospital, ¿vale? O el paciente tiene un ataque al corazón. Es una cuestión ya realmente de supervivencia. Pero este paciente que lo que tiene es dolor, en el cual no hay nada que a nivel médico podamos realizar y hay toda una serie de disfunciones que están llevando a ese dolor, hace falta que ese paciente vaya a esta vivencia, se le manifieste esa vivencia, pero esa vivencia no está disponible, como he dicho, debe manifestarse. Para eso es muy importante el momento presente, el que se coloque aquí y ahora, porque desde aquí podrá atender a las diferentes cosas que le está pasando. Y podemos hacer algo unicista. Podemos ir a las diferentes cosas, pero podemos ir desde la vivencia que tiene el paciente. Y esto va a ser armonizador. Y nosotros los osteópatas, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues yo creo que lo hacemos mediante lo que llamamos los contactos perceptuales osteopáticos, es decir, colocando nuestras manos sobre el paciente de una forma determinada sobre esa anatomía tisular. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a ver la anatomía como órganos muchas veces, ¿vale? Y hemos de verla como formada por diferentes tejidos que dan lugar a esos órganos. Esta visión para mí es fundamental para que nosotros como osteópatas podamos colocar nuestras manos. Nosotros como osteópatas, cuando colocamos nuestras manos, podemos dar ese momento presente a ese paciente o podemos contribuir más que dar a ese momento presente del paciente si el paciente consigue también llegar a él de alguna manera, ¿vale? Porque eso va a ser entonces armonizador, porque estaremos en una vivencia armonizadora. No estaremos en estado de alerta. Evidentemente, el osteópata también, y esto es un trabajo para mí que debo repetirme cada día, realizar cada día, también debe estar en un estado de vivencia, no en un estado de supervivencia. Si tenemos toda esa serie de cosas que pasan por nuestra mente, que nos ocupan y nos secuestran, es muy difícil estar en esta parte espiritual. Difícilmente entonces creo que podemos contactar con esta parte de presencia y podamos ayudar al paciente desde aquí. Bien, me ha gustado poner aquí cómo ha evolucionado el concepto osteopático en mí desde que, bueno, doy clases en la escuela, ¿vale? Ahora estamos aquí, os hablo de vivencia armonizadora mediada por contactos perceptuales, pero la primera definición que he encontrado, os he encontrado esto, que os pongo entender cómo funciona. Evidentemente aquí ya estamos entrando en una parte muy mental. Evidentemente, no es que está mal entender cómo funciona el paciente, pero yo tengo claro ahora que en ese momento me olvidaba de toda esa parte presencial, es decir, no era consciente de ella, ¿vale? Después ya hablaba de algo como arte, ya ponía aquí, del diálogo palpatorio entre el osteópata y el paciente, entre ese empirismo y esa
evidencia científica. Por tanto, que ya estaba viendo que había algo más que no pasaba solamente por toda esta parte más científica, sino que había algo relacionado con lo que estamos sintiendo. Después le puse el nombre de proceso de comunicación, ¿vale? Ya no hablo solamente de las manos, sino que hablo de una comunicación en general. Y antes esta definición ya hablaba de una conducta vehiculada por las manos del osteópata. Ahora ya, esta conducta ya comento que es una vivencia armonizadora. Y aquí me ha gustado poner una definición de osteopatía de Steele, la que dicen que es la definición de osteopatía que hizo Steele realmente, que la osteopatía es la ley del espíritu, la materia y el movimiento. Y aquí os pongo la definición de osteopatía de Roe, ¿vale? Vemos que son dos definiciones muy distintas, ¿vale? En una definición estamos hablando de algo muy relacionado con algo más espiritual, que parece ser que es lo que ha llegado desde hasta nuestros tiempos de cómo era. Y aquí tenemos una definición un poco más cartesiana. Yo creo que las dos están bien, ¿vale? Lo importante es la comunicación, la relación entre estas dos definiciones. Por tanto, vamos a hablar ahora sobre esta vivencia armonizadora mediada por los contactos perceptuales de las manos del osteópata, ¿vale? Antes de esto, ¿alguna cosa a comentar? ¿Vamos bien? No sé si me estoy liando mucho. Algunos de los que me conocéis, ¿cómo lo veis? ¿Bien? ¿Liga con lo que hemos hablado durante esos años en la escuela? Bueno, vamos a continuar, ¿vale? A ver qué os parece, cómo lo acabamos esto, ¿vale? Bien, vamos a hablar sobre esta vivencia armonizadora mediada por contactos perceptuales de las manos del osteópata, sobre la anatomía tisular de la persona que es acompañada, y vamos a centrarnos en esta vivencia armonizadora, ¿vale? Por tanto, si estamos hablando de vivencia armonizadora, ¿de qué estamos hablando aquí ya? Estamos hablando de presencia, estamos hablando de naturalidad, estamos hablando de esa relación armónica entre cuerpo, entre mente y en espíritu. Estamos hablando que esta parte más mental que hemos comentado antes, ¿sí? No nos secuestre, ¿sí? Y nos saque de esta parte más espiritual de nosotros mismos, ¿vale? En la cual podemos tener esta vivencia holística de la realidad. Y eso para nosotros que estamos trabajando con las manos y estamos intentando percibir con nuestras manos a nuestro paciente, todo esto es muy importante, porque la percepción más importante, creo yo, que hay que tener del paciente es una percepción general. Podemos ir a lo específico, pero no hay que olvidarnos nunca de esa percepción general. Para mí es muy importante intentar en el tratamiento, llegado al punto en el cual el paciente lo puedo percibir como en contacto con lo que lo envuelve. Y yo también, como terapeuta, estoy en contacto con lo que me envuelve. A partir de ahí, todo lo que se pueda realizar sobre el paciente, diferentes tipos del tipo que sea, para mí son mucho más eficaces, son mucho más integradoras, porque el paciente está mucho más abierto a esa información. En su mente va a haber una abertura, ¿sí? No va a estar en su esquema, ¿vale? Sino que se va a abrir a que esas informaciones que nosotros estamos mandando sean informaciones que puedan cambiar un poco su forma de funcionar. Porque al final lo que nos va a interesar a nosotros, ¿qué es? Más que nos va a interesar, lo que es más fisiológico, que es cambiar el patrón anticipatorio que el paciente está poniendo en marcha. Intentar que encuentre otro patrón de funcionamiento, ¿de acuerdo? En el cual exista una mayor armonía. Por tanto, lo hacemos a través de los tejidos. Me gusta mucho esta frase de Robin Becker, solo los tejidos saben. Hace unos años cuando oí esta frase, pues me pareció muy bonita, muy filosófica, pero realmente no la sentía. Hoy puedo sentir no sé si puedo sentir lo que quería decir Robin Becker, pero sí que le encuentro otro sentido a esta frase, ¿de acuerdo? Le encuentro el sentido de que en los tejidos nos vamos a encontrar con toda la historia de esa persona que ha vivido a lo largo de su vida, ¿vale? Entonces, esa historia para nosotros va a ser muy importante, porque nos va a decir cosas sobre esa persona,
cosas que igual el paciente no nos puede manifestar, pero que su cuerpo sabe. Han quedado presentes en su cuerpo, han quedado grabados en sus tejidos. Y con nuestras manos podemos llegar a ellas. Pero claro, si yo intento llegar con mi mente, con mi cerebro izquierdo, mi encéfalo izquierdo, con mi parte más mental, más científica, no voy a llegar. Debo, bueno, desarrollar más mi parte derecha del encéfalo, mi parte más intuitiva, ¿sí? Que esa parte me permita poder llegar a esto. Pero para ello debo estar muy presente. Y lo más importante, a ver qué me imagino. Una persona como yo, que me considero bastante mental, claro, cuando me empezaba a colocar en esta situación, siempre pensaba, ¿qué me estoy imaginando? ¿Realmente estoy sintiendo algo o me lo estoy imaginando? Con la experiencia, con el trabajo de una presencia real, consigues llegar a un punto neutro en el cual te puedes fiar de tus percepciones, porque tú eres el sensor, tú eres la referencia. ¿Y cómo te calibras? Te calibras llegando a esta situación neutra. ¿Vale? Para mí, por tanto, esto es muy importante. A partir de ahí, evidentemente, salvando los límites, podemos saber muchas cosas del paciente, ¿sí? Tocando sus tejidos. ¿Vale? Bien, hablamos de anatomía tisular, ¿vale? ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, algo muy importante para mí, y es que estamos formando por tejidos, tejidos que al final están formando órganos, ¿vale? En la escuela yo me encargo en primero de dar mucha parte de embriología. Para mí es muy importante dar la parte de embriología que doy en primer curso, sobre todo orientada a esta parte más tisular, a cómo se van emplazando los diferentes tejidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esta manera entonces podemos facilitar mucho el cómo situar estos contactos perceptuales en el paciente, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces del trabajo de presencia que se va realizando durante toda la formación, con esta base, ¿sí? Yo creo que los alumnos son capaces al final de llegar a una percepción de la cual puedan decir, esto es real, no me lo estoy imaginando, no forma parte de mi intelecto, sino que forma parte de otra cosa. Estoy utilizando mi mente para percibir, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, pero mi mente debe estar neutra para que lo que yo perciba me pueda fiar de ello. Cuando no estamos en esa situación neutra, cuando tenemos una serie de prejuicios y no en un sentido negativo de la palabra, eso nos puede llevar a buscar cosas, nos puede llegar a percibir lo que queremos. Cuando conseguimos trabajar y estar en esta situación más neutra, bueno, yo creo que somos capaces de poder percibir cosas que dentro de lo intangible y dentro de lo subjetivo puede parecer una contradicción, pero puede ser objetivo para mí. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vuelvo a Aristóteles, ¿no? Quien ve conocer las cosas desde su inicio tendrá una mejor visión de ellas. Aristóteles se le considera el primer embriólogo, ¿vale? Porque fue el primero que empezó a realizar, o el primero conocido que empezó a escribir sobre embriones de pollos y a describir cómo se iba desarrollando ese embrión de pollo. Habría los embriones de pollo en diferentes días de su desarrollo, ¿vale? Y esta frase me la encontré en el primer libro de embriología que me encontré. Quien vio que hacer las cosas desde su inicio tendrá una mejor visión de ellas. Esto para nosotros es muy importante, pero también es muy importante cuando estamos hablando del paciente. Que nos explique su historia también nos puede ayudar. Evidentemente, si nosotros estamos en una situación neutra, sin prejuicios, no queriendo buscar aquello que nos puede interesar o nos puede ir bien o que refuerza nuestro ego, sino intentando ser lo más objetivos posible. Entonces, bueno, lo más importante es definir durante toda la formación de primer curso cuáles son estos diferentes tejidos corporales. Y a mí me gusta mucho hablar de la integridad tensional, de la tensibilidad, y describo esa embriología desde esa tensibilidad. ¿Vale? Vemos esta imagen de todo nuestro tronco. Bueno, lo importante es ver poco a poco cómo esos tejidos se van colocando, cómo se van desarrollando y cómo nosotros podemos ir colocando nuestras manos en esos diferentes tejidos que se mantienen con una integridad tensional. Para mí va a ser muy importante el que podamos llegar a contactar con esta integridad tensional. Para mí va a ser la base de esta biotensividad, la base para nuestros contactos perceptuales. Por tanto,
La filogenia nos da una anatomía tisular y nosotros utilizamos esa anatomía tisular para nuestros contactos perceptuales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos esos tejidos se relacionan unos con otros y se mantienen, repito, con esta integridad tensional. Vamos a colocar nuestras manos en esta integridad tensional y a partir de ahí es de donde vamos a percibir a esa persona. ¿Vale? Bueno, que os ponía diferentes imágenes, ¿vale? Y para esa percepción, evidentemente, volvemos a esta imagen, ¿vale? Hace falta que estemos en esa situación presencial, en esa situación más neutra. Claro, para mí es algo que no ha sido evidente, es decir, es algo que descubrí hace unos años, fue una fuente muy importante de problemas para mí, porque estar en esa presencia me creaba un nerviosismo y me creaba una situación de malestar, ¿vale? Pero al final me di cuenta que realmente la realidad estaba aquí, ¿de acuerdo? En esta situación de presencia. Y es lo que he ido trabajando. Hay personas que quizás me están escuchando y para ellos esto pues forma parte de su día a día. Igual ya han crecido con ella. No es una cosa que para ellos sea una cosa extraordinaria. Para mí es extraordinario. O sea, es un descubrimiento, ¿vale? Pero para ellas no. En la escuela nos encontramos con personas, con alumnos que están en los dos extremos, ¿de acuerdo? Para mí lo importante es encontrar un punto común de estos dos alumnos, para que se puedan entender y a partir de ahí cada uno pueda crecer aprendiendo del otro, ¿vale? Para mí esto es algo fundamental. ¿Cuáles son entonces estos contactos perceptuales? Bueno, pues estos contactos perceptuales, hablamos de un contacto perceptual tisular, hablamos de un contacto perceptual fluídico y hablamos de un contacto perceptual energético, ¿vale? No confundamos el tisular aquí con la técnica tisular de Tricot, ¿vale? He puesto el fluídico dentro de este tisular, como veis aquí, pero lo he puesto más que nada porque de alguna forma hay que mantener los fluidos dentro del cuerpo. Y esos fluidos dentro del cuerpo lo mantienen los tejidos, ¿vale? Pero es por una relación, por una situación anatómica, ¿de acuerdo? La parte energética es la parte que engloba tanto la tisular como a la fluídica, ¿vale? Por tanto, tanto en la parte tisular como en la fluídica encontramos esta parte energética. De hecho, al final nuestros tejidos no son más que líquidos. Por tanto, toda esta parte que hemos nombrado aquí como esta parte energética, ¿sí? Es una parte que está tanto en la parte tisular como en la parte fluídica. Claro, para mí, cuando me empezaron a hablar de toda esta parte energética, del contacto con esta respiración primaria, pues bueno, pues para mí fue una cuestión bastante estresante. Era una cuestión de decir, es que no entiendo nada. Claro, es que no es una cuestión de entender. Yo intentaba entenderlo con mi mente, con mi parte izquierda del cerebro, ¿vale? Pero no es una cuestión de entender, es una cuestión de sentir, ¿vale? A la que yo he conseguido colocarme en una situación en la cual puedo percibir, hay algo que percibes en los tejidos, hay algo que se repite, ¿vale? En esos tejidos. Hay algo que ves que hace, en cierta manera, cambiar a esa persona. Y es algo que yo creo que es objetivo, ¿vale? Por tanto, bueno, caes, en cierta manera, se manifiesta toda esa parte energética. Y entonces me di cuenta de que estamos hablando de otro tipo de conciencia, ¿vale? Es decir, no es la conciencia de las cosas, sino es la conciencia del aquí y el ahora, del ser y el estar. En esta conciencia eres capaz de percibir otras cosas, ¿vale? Eres capaz de percibir otras cosas que se dan en los tejidos, ¿vale? Otras cosas que tienen que ver con un silencio, con un cambio en ese tejido, ¿vale? Un cambio que ves que cambia a las personas. Esto sería la parte más energética, ¿de acuerdo? Bien, evidentemente hay personas que trabajando toda esta parte más tisular, ¿sí? Podemos llegar a facilitar el trabajo de esta parte energética. Y esta parte energética también puede llegar a facilitar el trabajo de esta parte más tisular. Toda esta parte energética está
moviéndose en cierta manera en los fluidos, ¿de acuerdo? En los líquidos de nuestro cuerpo, que como vemos forman parte de nuestros tejidos, ¿vale? Por tanto, ¿qué percibimos? Bueno, pues cuando hablamos de la parte tisular, repito que no tiene que ver con tricot, ¿vale? Eso es la técnica tisular. Estamos hablando de densidad, de tensión y de motilidad de los tejidos, ¿vale? Es lo que podemos percibir, esa tensión, esa densidad y esa motilidad a nivel de los tejidos. Después podemos percibir toda una fluidez en estos tejidos, ¿vale? Y finalmente, cuando hablamos de la parte energética, ¿qué estamos percibiendo? Estamos percibiendo una sensación de armonía. Bien. Claro, yo intentaba, luchaba realmente por intentar percibir uno y percibir otro. Y al final llegó un punto que me di cuenta que no es una cuestión de lucha, sino que al final es una cuestión de dónde me coloco yo, de dónde estoy. Si yo estoy en esta situación de conciencia de dónde estoy en una situación de el aquí y el ahora, en una situación de presencia, ¿sí? Es mucho más fácil que pueda llegar a distinguir en qué punto puedo encontrarme en cada paciente. Porque igual hay pacientes que igual puede ser difícil que podamos llegar a esta parte energética. Pero si yo estoy en ella, puedo trabajar desde este punto o desde este otro punto. ¿De acuerdo? Por tanto, para mí es un concepto muy importante el dónde se encuentra realmente el terapeuta, desde dónde está haciendo las cosas. Un trabajo a este nivel, un trabajo, vamos a decir, más biomecánico, vamos a decir, un trabajo TGO, hecho desde una presencia del terapeuta en contacto con lo que le rodea, yo pienso que es mucho más efectivo, ¿vale? Y permite que poco a poco podamos llegar al paciente, ¿sí? Hacia esa parte más fluida, en la cual vamos a ver esa manifestación energética. Por tanto, esta parte tisular se va a encargar de la parte más sólida del cuerpo, la parte fluídica de la parte líquida. ¿Y qué pasa con la parte energética? Vamos encargados entonces de esa parte que vamos a decir más espiritual. Claro, toda esta parte más tisular es una cuestión tangible, es una cuestión que podemos tocar, ¿eh? Podemos ver más o menos, percibir la densidad, podemos hacer un movimiento determinado de una articulación, podemos percibir la vértebra cómo se mueve, quizá cómo está colocada esa vértebra. Pero cuando hablamos de esta parte espiritual, es que pasa por otro punto. Debemos estar nosotros situados a otro nivel, ¿sí? No estamos entonces con la mente, ¿sí? Solamente, sino que estamos utilizando la mente, ¿sí? Para esta percepción energética. Para ello lo más importante es dónde me coloco yo. Si yo me percibo en contacto con lo que me envuelve, en una situación neutra, en una situación de presencia, a partir de ahí puedo utilizar mi mente para percibir esta parte más energética, toda esta manifestación que decimos más, que le hemos llamado energética, ¿vale? Concepto para mí muy importante y que me ha costado mucho tiempo de poder sentir. No digo entender, ¿eh? Es muy importante para mí el hecho de poderla sentir. A veces a mí lo que me cuesta mucho es estar, ¿sí? En ese sentir, porque muchas veces mi mente se escapa, ¿vale? Está buscando la manera de protegerme y muchas veces en esa protección significa salir de esa parte mucho más energética, ¿vale? Por tanto, os voy a poner aquí esta imagen de especie humana como animal racional o especie humana como animal espiritual, ¿vale? Aquí os he puesto separado, pero si os fijáis, somos uno. De hecho, esa separación entre cuerpo y mente va bien para describir cosas, pero luego, perdón, entre parte corporal y espiritual. Pero luego, lo más importante es que trabajen a la vez. Parece ser que si vamos a Oriente, en su cultura, al menos la cultura clásica, no había esta separación entre la parte corporal y la parte más espiritual, ¿sí? Lo que es la religión y la vida que hacían las personas a nivel social era lo mismo, no había esta separación. Nosotros lo hemos disociado. Esta disociación quizá ha llevado a que hayamos desarrollado la tecnología de forma tan importante como hemos hecho, que hemos enviado cohetes a la Luna y hemos llegado a poder
a definir una física cuántica, ¿sí? Pero quizá nos ha alejado de nosotros mismos y quizá nos ha llevado a toda una serie de situaciones disfuncionales y patológicas con las cuales estamos conviviendo y que nos llegan cada día a lo que es la consulta, ¿vale? Os voy a poner esta imagen, esta frase de Platón. El cuerpo es el carruaje, ¿vale? El yo, el hombre que los conduce. El pensamiento, las riendas y los sentimientos son los caballos, ¿vale? Por tanto, es muy importante cómo nosotros conseguimos emplazarnos, ¿vale? ¿Para qué? Para realmente poder acompañar a esta persona. A partir de aquí podemos tener, supongo yo, esta vivencia armonizadora. Por tanto, yo el año pasado a los alumnos ya les puse esta frase o este interrogante. ¿Qué regalo nos ofrece el concepto osteopático? Porque realmente esta forma de ver la osteopatía para mí es un regalo, ¿vale? Es un regalo porque nos permite tomar contacto con las personas, nos permite poder acompañar realmente a las personas, nos permite poder fluir realmente con las personas, nos permite realmente poder acoger a las personas sin hacer juicio realmente, ¿vale? Nos permite llegar al punto en el cual nos podemos entender. Y eso para mí es lo más importante, ver el punto en el cual te puedes llegar a entender con las personas. Por tanto, esta parte tisular y esta parte fluídica, ¿sí? Repito, la parte fluídica entendida como los líquidos dentro de los tejidos, no como la parte energética que puede estar en los fluidos, es nuestra vertiente más biológica. ¿Y aquí nosotros qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué trabajo hacemos? Intentamos hacer el trabajo de optimizar nuestras funciones adaptativas de autorregulación, es decir, la biotensibilidad, ¿sí? Y la homeostasia. Y en nuestra vertiente espiritual, en esta parte energética, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para mí es una invitación a fluir en la armonía realmente que hay en la vida. La armonía de la vida se encuentra en el momento presente, porque en el momento que salimos de este momento presente, nuestra mente se pone en marcha y ya empieza a anticipar. Y a los pacientes siempre les digo, no es cuestión de anticipar, es cuestión de prever. ¿Vale? Prever significa que estás presente, estás preveyendo. Anticipar sería que te colocas en lo que va a pasar. ¿Dónde estamos entonces? Ya estamos en esta parte biológica que está pasando por delante de nosotros. Vamos a utilizar vamos a activar nuestra autorregulación. ¿De qué manera? Hiperactivándonos para lo que va a pasar. Y eso al final nos puede llevar al agotamiento. Con la osteopatía podemos trabajar, dentro de los límites evidentemente, en optimizar estas funciones adaptativas de autorregulación. ¿Vale? Y a la vez podemos trabajar en esta vertiente espiritual, ¿vale? Con todo esto que está sucediendo a nivel energético en los tejidos, de lo cual nosotros formamos parte. Y que repito, es una cuestión para mí perceptiva. Si intentamos colocarle una cuestión más científica, no cabe, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Tiene sentido cuando estamos hablando de percepción. Y repito, la percepción tiene que ver con esta parte más neutra de nosotros mismos, que nos permite ser objetiva, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto a Heráclito y a Parménides. Acordaros que Heráclito nos decía que nada está quieto, todo se mueve. Y Parménides nos decía que no se mueve nada. Bueno, como todo se mueve, como nada está quieto, como nunca te puedes bañar 2 veces en la misma agua, todo va a cambiar, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo más importante? Que estemos en una situación de adaptación, cuando estamos hablando aquí, y de armonía, cuando estamos hablando de la parte energética, que viene a ser lo mismo, al final. ¿Eso para qué? Pues para que cuando tenga que hacer deporte, cuando tenga que estar quizá 2 días durmiendo poco, cuando tenga que estar quizá 2 días comiendo mal, lo pueda soportar bien. Para ello, lo más importante son estas dos partes, ¿vale? Que estén funcionando de forma adecuada, lo que sería nuestra parte más biológica y nuestra parte más espiritual, ¿vale? Por tanto, lo que es optimizar las funciones adaptativas de autorregulación, hablamos de biotensividad y homeostasia. La biotensividad hablamos en la escuela, ¿por qué? Porque va a ser muy importante porque va a mantener la reunión de los diferentes tejidos. Y ahí es donde vamos a colocar nuestras manos, en esta biotensividad. Y a partir de ahí vamos a efectuar los contactos perceptuales, tisulares, fluídicos y
energéticos, ¿vale? Y la homeostasia, ¿de acuerdo? La homeostasia significa nuestra regulación interna. Cuando optimizamos esto, fijaros, optimizamos nuestro sentido más propioceptivo y nuestro sentido interoceptivo, es decir, todo lo que está sucediendo en nuestro organismo. Y esto es muy importante, porque si lo optimizamos, ¿qué significará? Significará que podemos atender de una forma mucho más adecuada a la incertidumbre del entorno, teniendo en cuenta que todo se mueve, alerta, muy importante. Lo importante es que se mueva dentro de unos parámetros que lo podamos soportar bien, ¿vale? Y aquí el invitar a fluir en la armonía de la vida que tenemos aquí, lo que se llama la metaconsciencia, es decir, la consciencia que va más allá de percibir una botella de agua, de percibirnos a nosotros mismos, sino percibirnos a nosotros mismos como formando parte de algo que es más grande, que no sabemos. Yo particularmente intento no ponerle nombres, porque si le pongo nombres ya entra en juego mi mente, ¿de acuerdo? Sino formar parte de algo que es más grande y que eso me ayuda a la percepción y que ayuda a regular a esa persona. Repito que si esa persona se está desangrando o tiene un ataque al corazón, que vaya al hospital, ¿de acuerdo? Si esa persona tiene una artrosis muy importante en la rodilla, quizá esto no le va a ayudar, ¿vale? No va a ser suficiente, quizá, ¿vale? Quizá necesito otro tipo de trabajo antes, más médico, más analítico, para que podamos hacer este trabajo más global, holístico, como os comentaba antes, ¿vale? Bien, le hice poco este libro de este filósofo Rosa, que se llama Lo Indisponible, ¿vale? Y es muy interesante lo que nos comenta y que liga mucho con todo el aspecto osteopático, ¿de acuerdo? Porque nos habla de la resonancia, de entrar en resonancia con las cosas y que en nuestro modo de hacer del día a día no entramos en resonancia con las cosas. Y no entramos en resonancia con las cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta modernidad cultural está orientada solamente a lo calculable, predecible, dominable, disponible al mundo en todos los sentidos, es decir, la parte científica, la parte técnica, el control político, ¿vale? Por tanto, la resonancia no puede ponerse a disponibilidad, es decir, no puede manifestarse, ¿de acuerdo? Y eso está claro. A veces estamos hablando con alguien y estamos más pensando en otra cosa, estamos esperando que acabe para esa otra cosa, no hemos entrado en resonancia, ¿de acuerdo? Esa no entrar en resonancia, para mí, es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad de hoy en día y que hace que no nos podamos entender. Por tanto, resumiendo, los contactos perceptuales nos permiten la comunicación con el paciente a través de su tensibilidad. Recordamos la frase, solo los tejidos saben, ¿vale? Tisular, fluídico, energético, ¿vale? Entramos en contacto entonces con esta parte más corporal, más tangible, más física, espiritual, más intangible, que tiene que ver con dónde estamos nosotros situados. Y esto no es comprable, ¿de acuerdo? Esto no es algo que nos expliquen cómo se hace. Esto es algo que hay que vivirlo. Es algo que hay que trabajarlo y que tiene muy claro en Oriente, ¿de acuerdo? Esa parte espiritual. Y a partir de ahí hay una serie de cosas que se manifiestan y que, bueno, que muchas veces, hablando entre nosotros, entre los que lo practicamos, nos podemos entender, pero otras personas igual no nos entienden. Lo más importante es la honestidad que podamos tener nosotros, ¿vale? De que estamos hablando de que realmente es algo cierto, reproductible, que el test somos nosotros, pero que no tenemos ninguna máquina, ¿sí? ¿Vale? Que pueda realmente decirnos esto, como por ejemplo un ultrasonido, perdón, una máquina de un ecógrafo, ¿de acuerdo? Una resonancia, etc. Por tanto, cuando estamos trabajando esta parte cuerpo-mente, estamos en esta parte más biomecánica. Son los diferentes tipos de terapias manuales que podemos hacer con nuestras manos, ¿de acuerdo? Y que realmente son técnicas efectivas. Cuando estamos en la parte más espiritual, entramos en contacto con otro tipo de fuerzas que llamamos biocinéticas, fuerzas que llamamos biomecánicas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo importante para mí es que de esta parte biomecánica se va a encontrar dentro de esta parte biocinética y esta parte
Aquí biomecánica no es adecuado, es biodinámica, perdón. ¿Vale? Toda esta parte biocinética y toda esta parte biodinámica, en cierta manera, forman parte de esta parte más biomecánica. ¿Vale? Por tanto, trabajando a este nivel, ya trabajamos aquí. A veces podemos encontrarnos con pacientes que nos llegan a la consulta que están muy lejos de ellos mismos. ¿De acuerdo? Que están en su parte mental anticipando que esa hernia que tienen les va a provocar no sé qué, no sé cuántos, cuando realmente esa hernia, pues igual, no está provocando ningún tipo de problema. ¿Vale? Ese paciente igual, si trabajamos de una manera biocinética o biodinámica, a veces conseguimos que entren en presencia o se consigue que entren en presencia, que se manifieste la presencia, pero muchas veces no, al menos en mi caso. Aquí me ayuda mucho en trabajar con estas técnicas más biomecánicas y eso al final va a conseguir que entremos a este nivel. A veces trabajando solamente aquí, esta parte se pone en su sitio y a veces trabajando aquí conseguimos que esta parte de aquí trabaje de una manera más adecuada. Por eso me ha gustado la parte de vivencia armonizadora, porque realmente estamos haciendo cosas, pero estamos haciendo cosas realmente desde una presencia, desde estar presentes. Por tanto, estamos más presentes más que hacemos. Somos más que hacemos. Por tanto, hablo de vivencia. Claro, a mí me decían, no es hacer, es estar cuando empecé a estudiar biodinámica, ¿no? Las cosas se hacen solas, mejor dicho. Y a mí eso me ponía súper nervioso. Cómo se hacen solas las cosas? ¿Vale? Claro, no lo entendía. Repito lo mismo, no es una cuestión de entender, es una cuestión de sentir. ¿Vale? Y eso me ha llevado a definirlo como una evidencia armonizadora. Todo siempre entre este empirismo, evidencia científica, y esa percepción. ¿Vale? Que os coloco una frase de Siddhartha Gautama, ¿eh? No creo en un destino que caiga sobre los hombres por más que actúen. Es aquello, ¿no? Decir, en las cervicales, vamos a hacer muchas cosas allí, ¿vale? Y las técnicas y esto, y estiramos y tal, y cual, que le puede ir bien, pero muchas veces el no estar presente hace que aquello que hacemos no le va bien. Las técnicas no estaban bien hechas seguramente, y de una manera adecuada, y seguramente que estaban indicadas. ¿De acuerdo? Pero la manera como nosotros hemos actuado quizá no es la más indicada, porque nos ha faltado esa presencia, esa conexión con nosotros y con el paciente, esa armonía en lo que estamos haciendo, que hacen entonces que esas técnicas tengan su sentido. Por tanto, es no hacer nada, no es la palabra, es cómo lo estamos haciendo. O sea, algo hay que hacer. La manera es cómo lo estamos haciendo. ¿Vale? Por tanto, aquí os ponía un poco de historia de la osteopatía, que pienso que no es adecuado en este momento tal como ha ido. Vamos a pasar porque es un poco tarde. Y bueno, pues volvemos a esta imagen del principio. Mañana sabré dónde estoy, dónde me encuentro. ¿Eh? Si me encuentro más en la ida, si me encuentro feliz, ¿vale? El asco, ¿vale? No lo sé. Lo más importante para mí es igual donde me encuentre, lo importante para mí es vivirlo desde esta presencia, ¿vale? A ver, yo era algo que no entendía antes, ¿no? Toda esta presencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos debemos ser iguales, ¿no? Pensaba yo, debemos ser todos felices. No tiene que ver con esto. Tiene que ver desde dónde vives las cosas, que desde tu estado presente, desde tu conexión con este momento presente, seas capaces de que la emoción que se exprese la puedas vivir en cierta manera y estar con ella, la puedas acompañar. ¿De acuerdo? Este es un libro que he leído últimamente, del cual saco dos escritos que me han gustado mucho, ¿vale? Sobre la gratitud es capaz de percibir el aura de las cosas, el halo de luz que las rodea. Es muy importante cómo nos colocamos nosotros en la percepción. Y para mí el hecho de estar agradecidos también es un trabajo importante para que aumente esa parte de percepción. ¿Por qué? Porque eso lo que está haciendo realmente es haciendo que nuestra mente, tan necesaria, nuestra mente que realmente la necesitamos y mucho, que nos va muy bien, no se nos pase de rosca. Y como terapeuta, para mí fue muy importante esto. Las cosas solo se muestran cuando las recibimos estremecidos por la sorpresa, es decir, por la admiración.
Si estamos en nuestra mente constantemente en una situación de alerta, es muy difícil que tengamos una sorpresa real que nos llene, que nos admire alguna cosa. Cuando convertimos nuestras manos en cestas que se rasgarían si recibieran con hartura, es decir, cómo nos colocamos nosotros con nuestras manos en el paciente, en ese acompañamiento, ¿vale? Y bueno, y esto es todo. Aquí os dejo otra frase importante para mí en un cierto momento. No solo se ve con el amor, solo se ve con el amor. Lo esencial a veces es invisible a los ojos, ¿vale? Que ya acabar a las 9. Hemos acabado a las 9. Bueno, no sé si queda alguien aquí. Esto es Estem todo lo que tots, estem tots. ¿Esto todos? Sí, vale. Oh, Estem, sí. Bueno, los no sé, ahora os toca a vosotros. Si os ha sido algo interesante para vosotros. ¿Alguna cosa a decir? ¿Algún comentario? Bueno, jo felicitar-te, perquè ets excel·lent. Bueno, puc parlar en català, no sé si tots s'entenen el català o... Bueno, Todos no. Aquí, todos no vale, pues hablo en castellano. Se me hace raro decirle a Xavi. No, Xavi, es increíble. Yo te he oído hablar mucho y esta evolución que has hecho y de hecho esta presentación es complicado hablar de todos estos términos como tú lo has hecho y con estas imágenes. Bueno, es que eres muy culto. Y yo creo que, bueno, es felicitarte. Lo comparto y a mí se me haría muy difícil el poderlo explicar como tú lo explicas, ¿no? Pero al final es vaciarte, poner las manos y lo que me gusta es esto, es el neutro, el estar en el neutro para poder sentir y vibrar con todo esto. O sea que mil gracias, Xavi. A vosotros. A mí es que tengo que deciros que toda esta parte de neutro me ha costado muchísimo y todavía me sigue costando mucho. Es decir, hay momentos, hay días que no puedo estar en ello, ¿vale? Eso no significa que no haga cosas para intentar encontrarlo y estar en él, ¿vale? Pero para mí es algo que ya acaba formando parte o quiero que, o pienso que es importante que forme parte de mi vida diaria, ¿vale? Porque es algo que pienso que es muy sanador, es muy reparador. Y la sociedad hoy en día, pues no nos ayuda, repito, porque este estado de alerta en el cual estamos constantemente manteniéndonos, hace que no se pueda manifestar toda esta parte más neutra espiritual que nos haría entender la realidad de una forma distinta, ¿vale? Y eso pienso que haría que nos entendiéramos mejor todos. Por esto es muy importante que no solo es el neutro en el momento del acto terapéutico, sino que es en nuestra forma de ser, o sea, de cuidarnos, de estar despejados, mente clara, o sea, con el ejemplo del día a día, que después mira cómo vamos, ¿no? Pero Sí, 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 sí que es verdad. Moltes gràcies. Vosaltres. A ¿Alguien ver, más? yo, si queréis. Hola. Sí, hola, hola. Vale. No, a mí me ha encantado la charla, Xavi. La verdad es que, bueno, como siempre, me gusta escucharte. Y el caso es que yo creo que en todo el abordaje que hacemos los osteópatas, desde los que tenemos una visión u otra, yo creo que lo que nos unifica un poquito son esa filosofía que tenemos en común. Es decir, el hecho de que tanto si trabajas, ¿no?, desde el punto neutro, dejando que actúe el cuerpo y esas fuerzas por sí solas, como cuando se trabaja un poco más con intervencionismo, o es que te digo más, o un médico operando o una medicación, todo lo que busca es
esa fuerza interna que tiene el paciente, y eso lo describía Steele, ¿no? Es un poquito que cuando vas a las bases y lees a los primeros que hablaron de todo esto, es donde encontramos un poquito ese nexo común, ¿no? Yo no Sí, sé. Es verdad que hay gente que evoluciona en una dirección y gente que evoluciona en otra, pero luego te pones a hablar o te pones a pensar, ¿no? A dar vueltas, y es en estas bases donde nos unimos todos. O sea que, y creo que una cosita ya lo añado también. Otra cosita que creo es que ya lo habíamos hablado, ¿no? El hecho de que podamos salir un poquito hacia afuera en la sociedad, ¿no? Que yo creo que trabajamos muy bien y no acabamos de explicar estas cosas a la sociedad hacia afuera, ¿no? Es un comentario que también, como hay más foro, pues quería dejar. Pero nada, me ha encantado, Xavi, en serio. sí, claro, la cuestión es cómo llegas a la sociedad, ¿no? Mm, Porque igual no te pueden escuchar. Y no te pueden escuchar por el punto en el cual se encuentran. Es decir, yo esto que he explicado ahora, hace 15 años, nunca diría que yo explicaría esto. Y me explican a mí esto hace 15 años y no aguanto la charla, ¿vale? Porque no estaba ahí. Y lo digo por esto, ¿eh? Porque no estaba en este punto, ¿no? Entonces es la manera en cómo se llega. Entonces hay que intentar, yo creo, buscar la manera de cómo llegar, ¿no? mm. De ahí también el sentido de esta comunicación, ¿vale? Es decir, no sirve decir para mí, la sociedad es así, no se enteran, ¿no? No sirve decir no me quedé de entender o no me he entendido. Bueno, hay que ver cómo podemos comunicarnos, ¿no? Hay que ver desde qué punto podemos empezar a comunicarnos para entendernos. Y a partir de ahí, poco a poco, ir evolucionando. Para mí esa es la cuestión, ¿no? Sí, sí, Todo sí. esto No, a ver, no, perdón, perdona, perdón. no, solamente Sí, decirte que sí. yo con esto me ayudo mucho mis hijos, ¿no? Es decir, cuando eres padre, pues claro, pues yo iba con las cosas muy claras de cómo debían ser. Bueno, cuando eran pequeños igual funcionaban, pero al que se hacen más adolescentes y mayores, pues tú puedes ver por tu experiencia que las cosas tienen que ir por un sitio, pero ellos no lo ven y quieren ir por otro y no lo van a ver como tú, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, pues empiezas de abajo con algo que te puedas entender, ¿no? Y poco a poco, a medida que van evolucionando, tú también vas aprendiendo de ellos también y a partir de ahí, pues vas llegando a esa comunicación, ¿no? Pues esto es lo mismo con la sociedad, encuentro yo. Repito, porque no es que la sociedad sea tonta, ¿no? Y sea ilusa, no, 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 no va por aquí. Es que cómo hacemos las cosas en esa sociedad, cómo se educa, tampoco digo que esté mal, ¿eh? Se hace como se puede al final, ¿eh? Pero no ayuda a que podamos abrirnos a esta forma de estar en la realidad. Que no significa estar todo el día meditando ni estar todo el día iluminado, no, no, no tiene que ver con esto. Tampoco tiene que ver con la religión, tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? La religión tiene espiritualidad y tiene otras cosas, ¿no? Tiene que ver con esa parte espiritual que la religión, en cierta manera, pues ha cogido también, ¿de acuerdo? Pero que no tiene que ser religioso. Nos puede ayudar muchas cosas de diferentes eh, 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 religiones, ¿vale? Puede ayudarnos muchas cosas de diferentes religiones. No sé qué querías decir, Andrés. Ah, no, no, estoy de acuerdo. Yo Sí, sí, ¿no? Y que de hecho, o sea, en una pequeña medida creamos un foro en el que va llegando gente que está preparada para recibir lo que podemos hacer, ¿no? Y sí, sí. quieras o no, pues tú en tu consulta, Alicia, que está por aquí en la suya, todo el mundo en su, pues va generando, ¿no? Ese punto al que la gente puede, ¿no? Pero echo de menos un poquito, que ya lo habíamos hablado, el mensaje, ¿no? Hacia afuera, pero sí, 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 es que era por despertar un poquito y por Sí, comentarlo, ¿eh? Pero sí, sí. yo creo que, a ver, si las cosas están así es porque lo hacemos como podemos y Eso ya lo, es. ya tiramos, o sea que... Sí. mm. Y nada, ya está, ya os dejo Muy hablar. bien. ¿Alguna cosa más a comentar?
Nada. Bueno, pues son las 9 ya pasadas. ¿Vale? Quería llegar a esta hora más o menos. La cuestión era hacer 1 hora y media más o menos. Pues nada, pues muy agradecido, ¿vale? A que me hayáis acompañado y me hayáis permitido, pues, bueno, expresarme, ¿eh? Que para mí es muy importante porque entonces me doy cuenta también de dónde estoy. Yo de explicarlo también me ayuda mucho a saber en qué punto me encuentro, ¿vale? Por tanto, os lo agradezco. Cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Moltes gràcies. Entonces, a vosotros. Esto se ha grabado, no sé qué vamos a hacer con esto, Sofía. De la escuela que decía hacer con ello.